Amén. El título de hoy, Dios ha permitido, ha puesto en mi corazón, que se llama Un amor que no podemos entender. ¿Cómo se llama? Un amor que no podemos entender. Y nos vamos a dar cuenta que es un amor que realmente no podemos entender. En nuestra comprensión, en nuestra mente, no podemos hacerlo. Y vamos a ir a un versículo que creo que es el versículo insignia de todos nosotros. Y está en Juan 3. ¿3 qué? 16. Bueno, ya si ya sabe, ya para qué vinieron. Juan 3:16. Vamos a trabajar hoy en Reina Valera. Vamos a ir al versículo 16. Y dice lo siguiente, y quiero que usted ponga mucha atención, porque muchas veces venimos a la iglesia, nos invitan y de pronto asistimos, uy, chévere, no, es que la música se siente, muchos dicen una energía, pero realmente la presencia de Dios que se siente y nos sentimos cómodos y vamos a una iglesia o vamos a la iglesia y sentimos que es algo rico. ¿A quién le gusta venir a la iglesia? A mí también me gusta venir. Y es algo rico porque te sientes diferente, pero qué bueno hoy entender ese amor que sobrepasa el entendimiento nuestro y darnos cuenta realmente la razón por la cual nosotros estamos aquí es por su valioso amor. Entonces vamos a leer ahí la palabra y dice, mire, siga la lectura, dice, porque de tal manera, o sea, fue una manera tan impresionante, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito, o sea, el primero y el único, para que todo aquel que en Él cree. Esa palabra es muy importante y ahorita la vamos a repasar. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y algo muy importante, déjalo ahí, solamente el 16. Y quiero que usted medite en esto y vuelva y lea ese versículo. Y si usted ha pasado de largo, lo ha visto hasta en las camisetas, ¿cierto? Por ahí van en Juan 3:16 o John 3:16, que es Juan. Y yo me ponía a pensar y a veces pasamos y hasta lo recitamos, pero ¿realmente entendemos ese amor tan grande? ¿Entendemos ese amor tal del Señor que sacrificó permitió que su propio Hijo fuera sacrificado para darnos salvación? Y esa palabra cree, ¿en qué tiempo está cree? En presente. En español no existe el presente continuo o el ing del inglés, pero de cierta manera es como si dijera yo estoy creyendo, ¿cierto? El ing es yendo, ¿ok? Yeah, of course, okay. Entonces quiero que tú tengas en cuenta que dice que para que todo aquel que en Él cree. No dice todo aquel que en Él creyó, todo aquel que en Él creía, o tal vez todo aquel que algún día creerá. Dice todo aquel que cree. Es un tiempo presente. De allá que creer en Dios no es decir, es que yo creo en Dios. No, es que sí, no, claro, yo creo en Dios, ¿cómo no voy a creer? Pero ¿será que lo obedeces? ¿Será que lo sigues? ¿Será que conoces sus instrucciones y vives de acuerdo a lo que Él te enseña? Hay una gran diferencia. Por ahí dicen, no creo en ciertas cosas, pero que las hay, ¿cierto? Dicen, y no es la manera, porque dice el Señor que todo aquel que cree permanece y cree. No hoy sí, mañana no, un día creí, no, es que él creyó en Dios en un tiempo. No, dice que el que cree permanece, dice, tendrá vida eterna. Yo te pregunto, ¿puede que haya gente que pueda dar su vida por alguien bueno? ¿Cierto? Que no, esa persona es muy buena, yo me sacrifico por esa persona, tal vez. Y eso que lo dudo. ¿Alguno de aquí se apuntaría a morir por alguien bueno? ¿Una buena causa? Puede que exista quien muera por alguien bueno, pero ¿será que existe alguien que muera por alguien malo y que está perdido? Más difícil aún, ¿cierto? Y Jesús murió por nosotros cuando estábamos ¿qué? Perdidos.
cuando estábamos, no valíamos un peso, Él murió por nosotros en la cruz. Es la confianza, es la obediencia en Él. Y ahora veíamos en las canciones, en el video, que Dios ha hecho pactos con nosotros. Y sabe una cosa, los pactos todos los ha cumplido Él, porque nosotros realmente nos hemos quedado cortos en esos pactos. Quiero que vamos a una historia de Números, en el capítulo 21 de Números, del versículo 4 al 9, hablando de la salvación, hablando de Jesús. Y a veces de pronto no se ve a simple vista, pero ahí nos lo va a explicar la palabra. Números 21, capítulo 21, desde el versículo 4. Vamos a ir leyendo despacio del 4 al 9, entendiendo muy bien. Está hablando del pueblo de Israel después de haber sucedido cosas, después de haber sido castigados de que no iban a entrar en la tierra prometida y que tenían que dar vueltas 40 años en el desierto. ¿Cuántos años? 40. Una travesía que duraría, si mucho, 40 días, pero se convirtió en 40 años. Debido a que a la rebeldía, al corazón duro de Israel. Ay, ese pueblo tan duro. Vamos a ver qué tan duros hemos sido también nosotros, y somos, ¿sí? Y dice, después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Usted se ha desanimado alguna vez? ¿Otra vez? Sí, dice que el pueblo iba a rodear, tenía que devolverse, no podían ir a conquistar. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con ellos en ese momento, porque desobedecieron. Y les tocó regresarse. Dice que en ese momento el pueblo se desanimó. Ellos llevaban 400 años de esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Se habían olvidado de las tradiciones, se habían olvidado, habían sido esclavos por mucho tiempo en Egipto. Y viene Moisés, Dios lo envía a que salve y a que saque el pueblo de Israel que estaba cautivo. ¿Dónde? En Egipto, ¿cierto? Y los saca, pero ellos, aunque los sacaron de Egipto, Egipto ¿dónde continuaba? En su corazón. Y muy fácil, de cierta manera, sacar los israelitas de Egipto, pero lo complicado era sacar a Egipto de los israelitas. Y pasa con nosotros muchas veces. Cuando entramos a esta nueva vida con Dios, y aunque Dios nos saca de esa manera de vivir antigua, lo difícil es que esa manera de vivir antigua salga de nuestro corazón. Y seguimos apegados a muchas cosas, que seguimos ahí patinando sin soltar. Y pasaba que con este pueblo, dice que se desanimó después de haber sido libertados, pero su rebeldía los llevó a esto. Y dice en el versículo siguiente, el 5, dice, y habló el pueblo contra, ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Dice, habló el pueblo contra Dios, no solo por hablar, sino por lo que sucede. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y les dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Impresionante. Mira, y muchos de nosotros y en el mundo afuera, cuando nosotros muchas veces nos hablaron de Dios, nos hablaron de la palabra, no sabía o pensábamos que ese pan era fastidioso, ¿cierto? Era como, no, qué pereza de Dios, la Biblia. Pero mira cómo este pueblo empezó a reclamar y a decir, es que no tenemos pan, no tenemos agua. Y Dios ya le había dado pan, le había dado agua, les había dado carne. Y ellos se mantenían rebeldes en muchos casos. Y dice, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué triste cuando la salvación que vino a todo el pueblo judío era despreciada. ¿Por quién? Por los mismos del pueblo. Mira, Jesús murió por todos nosotros y viene a sacarnos de esta vida que hemos vivido sin sentido, una vida fijada en el mundo y las cosas. ¿Y cuántos afuera y cuánto tiempo nosotros también consideramos ese pan como algo fastidioso?
Y muchas veces hemos negado comer de ese pan de la palabra. Y más bien nos hemos saciado de otro pan más pesado, ¿no? Que es las cosas del mundo y lo que el mundo ofrece. Y dice en el versículo 6, y Jehová envió entre los pueblos serpientes, ¿qué? Ardientes, o sea, venenosas. Y dice que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Déjalo ahí. Ay, pero ¿cómo así? Es que Dios, yo sé que Dios Él solo hace cosas lindas y buenas. Él es solo amor y paz. ¿Han escuchado eso, no? ¿O lo han pensado o lo han escuchado en algún lado? Y dice Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y la simbología de esa serpiente está relacionada ¿con qué? Con el pecado, ¿cierto? ¿Con quién fue engañada? ¿Quién engañó a Eva y a Adán? La serpiente. Y dice Jehová envió entre ellos pueblos serpientes ardientes, mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fueron muchos los que murieron a causa del pecado. Vamos al versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés. ¿Después de qué? De haber muchos muertos. Estas serpientes nos pican y se está muriendo mucha gente. Y entonces se fueron, dice el pueblo, vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, o sea, contra Moisés, el enviado, el elegido de Dios en ese momento. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Pero mira, hay algo, y es que ellos escucharon, vieron las consecuencias y fueron a pedir perdón. Se arrepintieron, dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, hemos murmurado, nos hemos quejado, hemos reprochado. ¿Alguien de aquí le ha reprochado a Dios por algo? ¿Cuántas veces por la situación, por las finanzas, no sé, por un familiar que fallece? ¿Cuántas veces hemos de pronto no aceptado esa voluntad que Dios ha tenido? Y su voluntad es agradable y perfecta. Y tal vez en un momento de desesperación y de dolor lo hemos hecho, pero tenemos que entender, y hoy vamos a entender un poco más esa parte de lo que tenemos que tener, ese conocimiento de que cada cosa que Dios hace es perfecta. Entonces dice que Moisés oró por el pueblo, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, mira lo que Dios le responde a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente como las que puse ahí para que los mordiera y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido mirare a ella y ¿qué? Vivirá. Entonces hizo Moisés una serpiente en cobre o en bronce, la puso en un asta y cuando alguien lo mordía una serpiente, ellos solamente miraban hacia la serpiente de cobre o de bronce que estaba en el asta y ¿qué pasaba? No morían, el veneno no les hacía daño, no les causaba daño. Miremos el versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué pasaba? Vivía. Y es algo donde Dios muestra cómo desde ese tiempo estaba mostrando señales de cómo el pecado nos atacaba a nosotros y nos ataca. Si tú dejas que el pecado te muerda y que esté ese veneno en ti, ¿qué te hace? La única solución es alzar nuestra mirada ¿a quién? A Jesús. Ay, pero ¿por qué Jesús es una serpiente? Bueno, Dios lo hizo por alguna razón y puso que tal vez esa misma semejanza de nuestro cuerpo, pero esa serpiente que los picaba era el veneno que era inyectado en cada uno de ellos. Y aquel que no recurría a mirar y a poner los ojos en la serpiente ardiente que hizo Moisés, fallecía y moría. Y es lo mismo que pasa a nosotros, una salvación que ha sido entregada, que ha sido dada, pero si nosotros no volvemos nuestra mirada a Dios, ¿qué pasa con nosotros? Moriremos, ese veneno nos va a destruir, va a acabar con nosotros.
Vamos a ir a Romanos 5:20, por favor. Y dice Romanos, versículo 20, dice lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y hay algo, y es que tú y yo, ¿quiénes de aquí son pecadores? Yo también. ¿Y quiénes tenemos y hemos sido perdonados por muchos pecados que cometimos y aún continuamos día a día pidiendo perdón y mejorando en aquellas actitudes que sabemos que no debemos tener? Ya usted y yo pues creo que no nos podemos permitir matar, adulterar, fornicar, estar en muchas cosas, pero hay otros pecados como es de pronto la falta de amor, ¿cierto? Como es, no sé, enojarnos, no tener misericordia. Son pecados que tenemos que ir mejorando en santidad, buscando a Dios y haciendo ese cambio. Pero hay una cosa, y es que cuando abundó el pecado, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Y era necesario que hubiera pecado en nosotros y evidenciáramos que somos pecadores y que habíamos pecado para que esa gracia pudiera realmente hacer algo en nosotros. Y vamos a devolvernos desde el versículo 17 de ese mismo pasaje Romanos 5 hasta el 21 y vamos a ver el contexto de ese versículo. Vamos a ubicar ese versículo ahí dentro de ese capítulo para entenderlo mejor. Y dice en el versículo 17: pues si por la transgresión, ¿qué es transgredir? Es pasar el límite. Hay una ley, hay una ordenanza y yo me la paso, ¿cierto? Es como cuando yo me paso un semáforo en rojo. ¿Soy qué? Transgrediendo una ley. Y dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte. ¿Quién fue el que transgredió la ley? Ese uno solo y primero. Adán. Dice, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que como la transgresión de uno vino la condena, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea que a través de Adán fuimos todos hechos ¿qué? Pecadores. Y por ser pecadores vino la condenación a toda la humanidad. Solo por el pecado de él, esa transmisión de esos primeros padres a nosotros. Ay, pero es que yo soy tan bueno, es que yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo. Mira, solo el hecho de ser un humano que viene de la genealogía de Adán y Eva, estamos frikis mortis. Esa serpiente ha picado, ese veneno fue inyectado en nosotros. Y la única forma de salvarnos de su poder es mirando ¿a dónde? A la cruz. Es mirando a ese poder de gracia de Dios. Entonces dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 20, ahí volvemos a leer el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo hace que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Quiere decir que desde el principio la gente hacía el bien o el mal. El mal. Recuerden Sodoma, recuerden Gomorra, ¿cierto? Pero en ese momento aún no se había instaurado la ley de Moisés. La ley de Moisés se instauró mucho tiempo después. Y entonces, por eso decía Pablo, y explicaba y decía, mira, es que yo no sabía lo que era codicia hasta que el Señor dijo, no codiciéis. No se sabía lo que era mentira, aunque era mal, hasta que la ley dijo, no digas mentiras. No se hacía y se deseaba la mujer o el hombre de la prójima o el prójimo, como dicen los mandamientos. Pero hasta ese momento no había una ley. ¿Pero había maldad? Sí había maldad, claro que sí. Vamos al 21. Para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Mira, es Jesús, su muerte, su resurrección, la que en nosotros ha cambiado, ha hecho ese pago de esa exigencia de Dios por nuestro pecado. Fue por Él simplemente que le ha placido hacerlo. Mira, a Él le plació. ¿Tú crees que Dios o tú estás sentado aquí porque has sido bueno? Es que Dios vio que yo era tan bueno que un día me hablaron de Dios y me invitaron a la iglesia. ¿Será que es así? No, no es así. Es por su gracia, porque a Él le place llamarnos, porque a Él le place extender su salvación y poner en nuestro corazón esa oportunidad de arrepentimiento. Y es por su, solamente y únicamente por su misericordia que pasa esto. No es por nosotros, no es por lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. Y sabes, cuando yo estaba joven, pues todavía estoy joven, pero cuando estaba más joven, yo me sentía, llegó el momento, y era joven, tenía 14, 15 años tal vez, y yo me sentía merecedor de la salvación. Yo sentía que yo era un pelado muy juicioso, no rumbeaba, no hacía nada, esas cosas no. Ni nada de tipo sexual, ningún desorden de esos. Y yo sentía y conocía a Dios y me hablaban de Dios, y yo de cierta manera sentía que yo era justo y que era bueno y que pues me merecía, o sea, era del combo de Jesús. Sí, de cierta manera sentía como si, no, es que yo no hago mal a nadie. Pero después que pasó el tiempo y Dios permitió que creciera, aunque me casara, permitió que me revolcara en lo más bajo, porque Él necesitaba mostrarme que yo no era el buen hombre o la buena persona que me creía. Porque solo por el hecho de haber nacido de Adán y Eva, de la descendencia, nuestro fin es ¿qué? La condenación. Es como un río, tú naces y el río se va yendo y hay un desfiladero que cae al infierno. Solamente cuando Jesús aparece ahí, te estira la mano para que tú la tomes y Él te saca de ahí, es cuando realmente hay salvación. Porque si no, entonces no sería salvación. ¿Salvación de qué? Cristo vino a salvarnos, vino a limpiarnos, y fue a través de ese amor maravilloso que Él ha hecho en nosotros, que Él nos ama. Vamos a ir a Romanos capítulo 9 y vamos a verlo desde el versículo 7. Vamos a leer un poquito hoy de la Biblia. ¿Nosotros somos pueblo de Dios o no? ¿Quién se considera pueblo de Dios? Amén, por fe somos del pueblo de Dios, y vamos a ver cómo lo dice la palabra. Y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, que no hay que ser descendientes físicamente de Abraham para ser hijos. Porque dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos ¿qué? Hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Fue porque Él le creyó a Dios que aún estando casi de 100 años, Él iba a poder tener un hijo con su esposa, que estaba muy cerquita también de la edad. Y Él le creyó y confió en Dios. Dios le dijo, lo voy a hacer, y Él le creyó. Entonces dice que la herencia o la descendencia vino a través de ¿quién? De esa promesa, que fue ¿quién? Isaac. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. O sea que no se, es que yo no soy hijo de Adán, de Abraham, no tengo la genealogía, pero sí tiene la genealogía de la promesa que fue dada en la promesa de ¿quién? De Isaac. Pero dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Aquí hay algún descendiente de Abraham? Somos descendientes por la promesa. 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa fue la parte de la promesa. Siguiente, sigamos ahí el hilo para que no. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien
ni mal, para que déjelo ahí. Vamos en el 11. Pónganle cuidado a esa parte. Aún no había nacido, todavía no lo cambies, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ¿quién? Ni Jacob, ni Esaú. Ahí es donde tú y yo podemos entender de que no es por lo bueno o lo malo que tú y yo hayamos hecho que Dios miró y se fijó en nosotros. Porque cuando eligió a Jacob y a Esaú y puso que el menor le sirviera al mayor, ellos todavía no habían nacido, ni siquiera habían hecho lo malo o lo bueno. Entonces ahí es donde queda excluida toda jactancia nuestra, o toda tal vez incluso religiosidad, o decir, no, es que yo soy muy especial y por eso Dios me escogió. No, es por su infinita misericordia. Y volvamos ahí al tema. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Usted había visto eso? De pronto algunos sí. Pero cuando Dios dio la promesa de que el menor serviría al mayor, aún ellos no habían hecho ni lo malo ni lo bueno. Pero a Dios le plació. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y a veces nos preguntamos, eso, ¿será que Dios es injusto cuando a veces hace cosas que yo no puedo entender? A veces han pasado por nuestra mente esas preguntas, ¿cierto? No, pero qué injusticia, Dios cómo le da pan al que no tiene dientes. Sí, como el dicho popular por ahí. Y es que Dios hace cada cosa y nosotros dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia. Mira lo que dice el Señor. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué? Porque es que Él es Dios. Todavía no. Él es Dios. Entonces ahora quiero que tú entiendas de que la misericordia que Dios tiene con nosotros no es por nosotros. ¿Entendido? ¿Cómo es que dice por ahí la pastora? No es por nosotros. Así que si de pronto tú te has sentido muy bueno ahora y miras a otros por encima del hombro y dices, no, es que yo soy más espiritual que este, es que Dios me escogió y te sientes mejor que cualquier otro, bájate de esa nube. Porque es que Dios fue quien te escogió por su misericordia. De ahí que tenemos que amar, agradecer y pegarnos de esa promesa que Él nos ha dado. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene ¿qué? Él es grande en misericordia y no depende de nosotros. Entonces aprovechemos esa misericordia que Él tuvo de nosotros para seguirlo, para amarlo, para dar todo por Él, porque no depende de nosotros sino de Él. 17. Porque la escritura dice a Faraón, mire tan tremendo esto, dice la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Faraón era el imperio más grande que había en Egipto en los tiempos de los israelitas, ¿o no? Era el imperio más grande. Y mira lo que dice Dios, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Él permitió que el faraón fuera grande, fuera levantado en poder solamente para Dios mostrar su poder. Dice, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Usted se imagina el run run que llegó por todos lados. Uy, el imperio más grande, el faraón, Dios lo humilló. Le mandó 10 plagas, sacó a su pueblo de allá, los liberó, abrió el mar, pasó el Jordán. Dios toma a Faraón, lo levanta, lo hace grande solamente para Él mostrar su poder. Porque es que Él es Dios. ¿Estamos entendiendo? Solo para eso. 18. De manera que de quien quiere, de manera que de quien quiere, tiene.
de a quien Él quiere. Nada hace que tuerza o le torzamos el dedo o a Dios en cuanto a eso. Y al que quiere endurecer, porque Él dice que Él endureció el corazón del faraón. Mira, a veces hay familiares, amigos nuestros, que tienen un corazón endurecido, ¿cierto? Y Dios ha permitido que su corazón esté endurecido, no sé hasta qué momento. Y de Él depende que sea movido ese corazón. Pero sí hay una palabra en 2 Timoteo 2:25, no lo tienes que poner, yo te lo digo. Dice que debemos tratar de manera tierna a aquel a quien se opone a la verdad, para ver si Dios le concede el derecho o le concede el don del arrepentimiento. Esa sí es nuestra labor. Porque mírate, un corazón bien duro y encima usted lo trata bien mal. ¿Será que en algún momento ese corazón tal vez Dios permita que se ablande? Porque esa es nuestra tarea de hacerlo. 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Inculpa porque ¿quién ha resistido a su voluntad? 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Tenemos algún derecho a reprocharle al Señor? No, es por misericordia, porque Él nos hizo, nos formó. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra u otro para deshonra? Es como un niño cuando juega con plastilina. Él hace lo que quiere con la plastilina, ¿cierto? Hace un juguete, hace una personita, hace un carrito, hace algo. Pero Dios es igual con nosotros. Somos barro en sus manos y Él hace lo que decide hacer en nosotros. Entonces tiene que quedar excluida esa jactancia, la religiosidad, y solo debe haber en nosotros amor y misericordia por otros, para que también Dios se fije en ellos y alcancen misericordia y amor. Pero empieza por la que nosotros damos y la que nosotros entregamos. ¿Estamos? Saltemos de ahí por favor al versículo 27. Y dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será. O sea, que serán muchos los que se salvan, o pocos. Pocos los que, gloria a Dios, nos salvaremos. Pocos. Hay que declararlo y vivir por eso. Dice: serán pocos, porque aunque fueren como la arena del mar, todo ese número de los hijos de Israel, solamente el remanente será salvo. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. 29. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos ¿qué? Semejantes. O sea, si Dios no nos hubiera llamado por su misericordia, nos esperaría el mismo fin que tuvo Sodoma y Gomorra, pero ha tenido misericordia, y ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes para no caer, no bajar la guardia. Mira, en muchas ocasiones nosotros a veces nos quejamos de malas situaciones, pero son un propósito de Dios. ¿Ustedes saben que el mal y el bien proceden de Dios? ¿Quién no sabe que eso procede de Dios? Tanto el bien como el mal proceden de Dios. Vamos a ir a Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. Está después de Proverbios. Y mira cómo dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Qué? El bien y el mal, a fin de que el hombre nada halle después de él, nada de Dios después de Dios. Y vamos a Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga
que sucedió algo que el Señor no mandó? Quiere decir, en otras palabras, que todo lo que sucede, ¿quién lo manda? Dios lo permite. Dios permite que se ejecute. No es que Satanás opere aisladamente. Él tiene que someterse a Dios y solo hace lo que Él le autorice a hacer. No hay otra forma, porque es que es Dios. Si no, tendríamos dos dioses, uno que manda y el otro que hace lo que quiere. No, el otro está sujeto. El príncipe de este mundo está sujeto a Dios. Miren el caso de Job, ¿no recuerdan? Como va y le pide permiso y le pide autorización para poder hacerle mal a Job, y Él lo permite. En su soberanía y según su propósito lo hace. Entonces nosotros, cuando tenemos situaciones adversas, situaciones difíciles, tenemos que entender que vienen del Señor. Y si hay situaciones que no nos favorecen, que creemos y llamamos malas, para Dios simplemente son perfectas. Hay algo que Él está formando, hay algo que Él está haciendo, hay un propósito por cumplir, y es lo que le tenemos que preguntar, Señor, y darle gracias por eso. Y enseguida lo vamos a ver. Vamos al 38 de ese versículo. 38 dice: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Es una pregunta. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? O sea, que de Él salen las dos cosas. 39. Porque, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre. Es lo único que tú y yo debemos lamentarnos. Porque aún cada situación que tú y yo vivimos y que Dios nos permite es para formación en algún área. Entonces queremos lamentarnos de algo, que sea del pecado que cometemos, que sea de la ofensa que le estamos haciendo a nuestro Señor. Y vamos a Mateo 14. Versículo del 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Recuerdan cuando había una tormenta? El barco de los discípulos estaba en el mar, y vino Jesús después de haber despachado a la multitud de noche caminando sobre las aguas. Decían: un fantasma, un fantasma. Se asustaban todos. Y dijo: no se asusten, soy yo. Y Pedro ahí mismo se lanzó: Señor, si eres tú, que yo vayas a ti caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lanzado Pedro, ¿cierto? Si Pedro no hubiera hablado tanto, ¿cuántas cosas no sabríamos? Porque Dios, Él mismo tuvo todas esas preguntas y esas situaciones para que nosotros aprendiéramos. 29. Y Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Déjelo ahí. Pedro anduvo sobre las aguas y después naduvo. Él anduvo sobre las aguas, caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque cuando él descendió, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y me imagino, lo más seguro es que él estaba mirando ¿a quién? A Jesús. Y caminó sobre las aguas. Ahí no dice que intentó, dice que caminó, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Y vamos a hacer mirar ese símil con la palabra que habíamos hablado ahora acerca de la serpiente. Y dice que él, pasemos al versículo 30, dice: andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, ¿qué pasó con Pedro? Dejó de mirar a Jesús y se asustó. ¿Con qué? Con el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sal. Mire, aún el empezarse a hundir es un milagro. ¿Usted se ha llegado a empezar a hundir sobre el agua? Siento que no. Usted se hunde de una y ya, se hundió. Pero dice que empezó a hundirse, aún en ese momento empezaba a hundirse, y él dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame, por favor. Y dice que Jesús tomó de la mano y lo levantó. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, es siempre poner la mirada ¿en dónde? En Cristo. Aunque el pecado nos haya picado, ese veneno no nos va a destruir. ¿Por qué? Porque recurrimos a ese antídoto
que es Jesús. Ojo, no estoy hablando de que peques y vuelvas y peques y hagas lo mismo y te mantengas como un yo-yo, no, es ir avanzando y no volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Es a lo que Él nos está llamando y nos llama a cada momento. Entonces Pedro desvió su mirada alrededor, quitó en ese momento su confianza en Jesús y comenzó a hundirse, comenzó a irse hundiendo, pero Jesús mismo volvió y tomó de su mano. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5:18. Y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea que nosotros, mire cómo lo dice la palabra, tenemos que dar gracias en algunas cosas, en todo, en toda situación, en todo momento, la que estemos viviendo, y agradecerle a Él. Porque mire el pueblo de Israel cómo empezó a quejarse por las situaciones adversas, ¿cierto? Empezó a murmurar porque no tenían agua, porque no tenían el pan, lo que querían, y se pusieron en contra de Dios. En vez de darle gracias o clamar a Él por ayuda, pero no ponerse en contra de Dios. Y Dios nos invita a que debemos dar gracias en todo, no importa la situación, porque Él nos está formando en algo. Algo está haciendo en nosotros que nosotros obviamente no conocemos, pero que Él sí lo conoce. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Desde el versículo 1. Y vamos a ver ese ejemplo de Jesús para nosotros hoy día. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ¿qué? Tenemos testigos en la tierra y tenemos testigos en el cielo. Desde el cielo están viendo los que están en el cielo, Dios, los ancianos, todo el cielo. Dice la Biblia, tenemos una nube de testigos que ven cómo caminamos nosotros acá. Aún aquellos que en la fe están ya en el cielo pueden ver hacia la tierra y ver nosotros que estamos caminando en pro de llegar a ese mismo lugar donde Él quiere llevarnos. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, ese que nos persigue, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Dónde? Tenemos una carrera por delante, y es esta que estamos caminando, pero hay que caminarla con paciencia, sin desanimarnos, manteniéndonos firme, permaneciendo. 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que dio inicio a nuestra fe, a nuestra seguridad de salvación, a lo que hacemos, y es el que la consume, el inicio y el fin, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Y es que Dios, Jesús, sabiendo y conociendo el gozo que le esperaba después de hacer su obra con todos nosotros, cuando Él pueda estar con todo su pueblo en el cielo, dice que Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. De cierta manera, pensemos en ese ejemplo de Jesús, y dice que Él, mucha gente pecadora lo odió, lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso nosotros no podemos rendirnos ni desanimarnos. Que hay situaciones difíciles, sí, que hay algo con nuestra familia, con cualquier persona, en cualquier lugar, situaciones contrarias, pero tenemos que seguir el mismo ejemplo de Jesús, que Él no se desanimó, que Él seguía adelante esperando ese gozo que viene. ¿Será que nos espera gozo? En el cielo, en una nueva tierra, un nuevo Edén que Dios construirá para nosotros. Y dice que Él menospreció el oprobio, las ofensas, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. No podemos dejar o cansarnos por este camino de paciencia, que exige paciencia. Y que a veces de pronto pensaremos, no, es que esto está duro, este caminar con Dios no es tan fácil. Pero hay que seguir perseverando, vale la pena la recompensa. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra. Mire, Jesús resistió hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Tú y yo hasta dónde hemos combatido? Yo creo que no hemos hecho ni la peladurita siquiera de estar combatiendo contra el pecado. A veces dejamos que simplemente pase, o lo consentimos, o se mantiene ahí. Pero dice que nosotros no hemos resistido hasta la sangre como lo hizo él. 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, muchas veces Dios nos reprende, nos disciplina, pero es porque nos ama, porque Él nos instruye, Él nos da la enseñanza, nos da la palabra, y después a veces permite que hayan situaciones en las cuales Él nos forme y nos discipline, porque Él nos debe disciplinar. Dice que no desmayemos cuando somos reprendidos por Él. 6. Porque el Señor al que ama, o sea que si a usted no lo disciplina el Señor, no lo ama. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Uy, no, eso está muy difícil, yo más bien me voy. Sí, son situaciones que vivimos y nos forman, y a veces pedimos paciencia y más situaciones de paciencia llegan para que las desarrollemos. Le pedimos amor por la humanidad y más situaciones para mostrar el amor nos presenta el Señor, porque nos quiere mostrar, nos quiere formar. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a. O sea que hay que soportarla. Cuando soportamos esa disciplina que viene de Dios, Él nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pobrecito de aquel hijo que el papá nunca lo disciplina, nunca le instruye, nunca le explica el por qué y también le aplica sus correctivos. Pobrecito. 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. ¿Quién quiere ser un bastardo que no tenga papá? Ahora tenemos un papá que es Dios, y Él mismo es quien nos disciplina, quien nos instruye, quien nos lleva de la mano. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Quién no ha venerado aquí o ha amado al papá o a la mamá? Y duro que nos dieron, ¿cierto? ¿O no? Y a los más viejitos sí nos dieron más duro, ¿cierto? Y además cuando estaban estrenando hijos, eso sí que era más bueno para darles duro, ¿cierto? Sí. Y dice, mire, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos dieron juguete y nos dieron duro, y a veces ni nos disciplinaban porque no nos enseñaban, simplemente nos corregían con una pela para que no hiciéramos algo, pero a veces no nos instruían el por qué no hacer las cosas, como Dios sí lo hace. Dios te dice, mira, no te metas por aquí, porque si te metes por aquí te va a pasar esto y esto, pero nosotros seguimos. Y dice, y los venerábamos. ¿O quién no venera? Y para la muestra un botón, hay un día de la madre, se llenan las casas venerando a la mamá. El día del padre, no va nadie, no mentiras, también a veces van, ¿cierto? Pero mire, cómo nosotros, aún en esa disciplina o en esos castigos de nuestros padres terrenales, los venerábamos. Te dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Habla de los espíritus, no de los espíritus por ahí chocarreros que decía el chavo, no, de los espíritus que Él nos ha dado a nosotros vida con un nuevo espíritu. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Los padres nos disciplinaron como a ellos les pareció. Ellos hicieron lo mejor. No crea que su papá hizo por hacer lo malo
y quería acabar con usted. Bueno, casi acaba, pero no quería hacerlo, ¿cierto? Porque dice que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ellos creían que era correcto hacerlo de cierta manera, y pasamos a algo totalmente contrario, de padres que castigaban y daban muy duro y por todo castigaban, a padres hoy en día que todo lo permite. Ya el hijo le pega al papá, es al revés, y ya cambiaron la versión. El hijo que ama al padre lo disciplina, ya es como al revés. Dice, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, o sea, Dios para lo que nos es provechoso, para que participemos de su. Mira, Dios te quiere disciplinar simplemente para que tú seas más como Él. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en esa parte de disciplina tiene que ver con instrucción. Quítese de pronto de la mente solamente juguete, correa, chancla, ¿sí? Sino que Dios te instruye, te disciplina. Es como cuando alguien entra al ejército y lo disciplinan o no. El perezoso que se levantaba tarde en la casa, que no ayudaba nada, lo cogen una batida, se lo llevan para el batallón y allá sí lo mandan mansito para la casa, ¿cierto? Lo que no le enseñaron en la casa se lo enseñan allá. ¿Han conocido esos casos? Sí. Y así pasa. Entonces Dios nos quiere instruir, nos quiere enseñar para que nosotros podamos seguir y participar de su santidad. 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿O quién se goza muchas veces cuando es disciplinado? ¿Cierto que no? Aparentemente no disfrutamos esa disciplina. No es como causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero que volvamos un momentico para terminar a Juan capítulo 3 versículo 14. Y mira lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tenía una razón de ser la serpiente en el desierto. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree, es permanente, es presente, que continúa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual nosotros, y el tema de que se titulaba hoy, un amor que no podemos entender, es porque nosotros, aún siendo malos, Dios se dignó sacrificar a su único hijo por nuestro pecado, por nosotros, para salvarnos de ese pecado original que empezó con Adán y Eva y que nunca nosotros pudimos cumplir. Mire cuántos pactos se hicieron, vieron el video, con David, con Abraham, y siempre fallaba. Y viene un último pacto, que es el pacto con la sangre de Jesús, que nomás hoy comimos del pan y bebimos del vino, recordando el cuerpo y su sangre. Entonces, por ningún motivo, muchachos, podemos despreciar ese pan. Como decían, ese pan liviano, yo pienso que es el pan más fuerte, que es ese que nos llena, nos nutre nuestro espíritu y nos enseña cómo es con Dios, cómo es que se debe vivir y cuál es la instrucción que debemos recibir en cada momento de nuestras vidas. Ponte en pie, vamos ahora. El pianito, musiquita. Cierra tus ojos ahí, que el Señor sea quien hable y te ministre a tu corazón. Iglesia, quiero que hoy entiendas ahí en tu corazón, si de pronto no habías tenido claro y entendido que Jesús murió en tu lugar y murió para darnos vida y vida en abundancia. Murió para hacer de nosotros sus hijos por descendencia de la promesa, y que día a día Dios quiere perfeccionarnos y nos disciplina y nos enseña para que podamos participar de su santidad cada vez. Padre, te damos gracias, Señor Dios, gracias porque tú hablas,
porque tú enseñas, Señor, ministras a cada corazón, oh Dios. Y tú nos das ese paralelo, Dios, acerca de esas serpientes que tú mismo enviaste a causa del pecado del hombre para que mordieran. Y muchos murieron, Señor, como muchos han muerto en este mundo y han ido a muerte eterna, Señor. Pero tú has levantado a tu Hijo, a quien permitiste venir a morir en una cruz, sin pecado alguno, pero muriendo como un criminal o como un malhechor. Y que al momento de su resurrección nos ha rescatado y ha pagado el precio de esa muerte que nos merecíamos. Padre, gracias porque a pesar de tener ese pecado, ese veneno inyectado en nuestro cuerpo, que es nuestra naturaleza pecaminosa, podemos levantar nuestro rostro y nuestra mirada a ti, tomarnos, asirnos de ti, Señor, para recibir ese perdón y esa gracia. Padre, porque en la multitud de pecados en la cual estábamos, sobreabundó tu gracia, Señor. Dale gracias a Dios porque Él te ha limpiado. Y si hay pecados que vienen a tu memoria que tú no has pedido perdón, es momento de que tú le pidas perdón al Señor, le entregues cada pecado y le digas, Señor, que tú lo quieres amar, que tú quieres voluntariamente entregarle tu vida, no por obligación, sino porque lo amas y entiendes el precio que ha pagado por ti. Padre, gracias, Señor, por ese amor que no podemos entender, por esa forma de sacrificar a tu único Hijo para salvar el resto de tus hijos y tu creación, Padre Santo. Gracias por este día, gracias por lo que enseñas a cada uno de nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, papá, te bendecimos y entendemos hoy que si nos has escogido y nos has llamado es por tu infinita misericordia, Señor. No es porque hayamos hecho nada bueno, no es porque lo hayas decidido acerca de nuestros actos, sino porque te plació. Y gracias a que te plació llamarnos, estamos agradecidos contigo en este día, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.